Me voy a poner aquí que si estoy de frente me llega. No, pero que esa sí. No, ya le veo por ahí. Bueno. Ya. Es que estas no sé. Tiene la radio Maputo abierta. Ya, por eso te digo. ¿Estamos? Vale. Buenas tardes, muchas gracias por venir a todos. Y bueno, como ya saben, tenemos aquí a Matías Jesús Picardenete, notario, y comenzaré dando una breve introducción para que ustedes le conozcan un poquillo más. Es zaragozano de nacimiento, pero bueno, por circunstancias de la vida. En realidad, él ha vivido siempre en Andalucía, entre Almería y Granada, y estudió Derecho en ICADE, en Madrid. Ahí, en la Comunidad de Madrid, finaliza sus estudios y decide, allá por tercero o cuarto de carrera, por lo que me ha contado, empezar a opositar a notaría. Así lo hace, con éxito, y aprueba en 2002 la oposición de notario. 2022, ojalá. 2022, perdón. La oposición de notarías, y es destinado en Cervera del Río Alhama, en La Rioja, donde actualmente ejerce. Bueno, aparte de eso, es amigo mío, y quiero agradecerle que haya venido aquí, porque bueno, en cuanto le propuso la AJA que viniese a dar una charla para hablar de la legítima, pues enseguida aceptó, y quiero agradecérselo en nombre de toda la agrupación y darle la palabra. Bueno. Muy bien, muchas gracias Luis. Buenas tardes. Cuando Luis me propuso dar una conferencia sobre aspectos prácticos en el ámbito del derecho civil, pues me surgió un abanico de posibilidades para ofreceros a vosotros. Os vamos a tutear, ¿vale? Entonces, un tema que está muy en boca, sobre todo tanto en los corrillos como en los pasillos, tanto en los despachos notariales como, por así decirlo, en las altas esferas jurídicas, es el ámbito o la colisión que existe en el sistema de legítima. Uno de los pilares fundamentales del derecho español es el derecho de sucesiones. A mi juicio, el más bonito que hay, dado que cuando una persona fallece, su patrimonio se convierte en herencia. Entonces hay que ver, ¿qué hacemos con esa herencia? Nuestro derecho de sucesiones se asienta sobre dos pilares fundamentales que, curiosamente, son los que están en constante conflicto. El primer pilar es la libertad de testar, es decir, la voluntad del causante es ley de sucesión. Lo dicen varios artículos. Su ley va a misa. ¿Y dónde manifiesta esa voluntad? Como dice el artículo 658 del Código Civil, en el testamento. Frente a ese gran pilar está el otro, que es ese, digamos, freno a la libertad de testar, que es el sistema de las legítimas. Entonces, por ello, pretendo, digamos, establecer aquí una serie de cuestiones donde, bien, algunos lo sabrán, otros no. Incluso luego, posteriormente, pues abrir un poco algo que está en novedad, como es este caso, algunas cuestiones que surgen sobre esta cuestión. Dado que las legítimas es una institución histórica, pues he considerado conveniente hacer una breve evolución histórica, sin tampoco contar aquí un antiguo testamento de lo que es la historia de las legítimas. Hay que tener en cuenta que el germen de las legítimas, como es la civilización occidental, empieza en la antigua Roma. Uno de los pilares fundamentales que tiene Occidente es el derecho romano. Como persona hace 2000 años establecieron unas leyes que a día de hoy siguen vigentes en su mayoría en lo que es el ámbito del derecho privado. Pues bien, las legítimas, digamos, tienen su origen así arcaico en la familia agnaticia de la antigua Roma. ¿Qué quiere decir familia agnaticia? En Roma la familia era fundamental, pero no familia con un vínculo afectivo, sino como una institución, como una organización. Pues en esta época de la familia agnaticia surgió la ley de las 12 tablas. Si os acordáis, la ley de las 12 tablas era un pedrusco que colocaron en el foro de Roma, donde establecían unas leyes donde quienes ostentaban la ciudadanía romana tenían la obligación de cumplirlas. Pues bien, pues en esta ley de las 12 tablas establecían que la sucesión tenía como objetivo o propósito la permanencia o la continuidad de la familia. Ya estamos viendo cómo desde Roma surge el germen que a día de hoy los que defienden la legítima se amparan en la familia. No obstante, hay que tener en cuenta que más adelante surge lo que se conoce como la lex falcidia. La lex falcidia trataba de garantizar
que el heredero que aceptase la herencia tendría que recibir una cuarta parte de los bienes. ¿Por qué surgió la lex falcidia? Porque sabéis que la sucesión es o por herencia, es decir, el todo, o el legado, es decir, cosas muy concretas. Pues había una época en Roma donde hacían legados y el heredero luego renunciaba a la herencia. Y en Roma el heredero era importantísimo que aceptase la herencia, no solamente para adquirir el patrimonio, sino porque el heredero se subrogaba en la posición del causante. Tenía que continuar al frente de la familia, pasaba a ser el pater familia. Por eso se creó esa cuarta falcidia, que es la cuarta parte, para estimular a que aceptase la herencia. Muy bien, además, curiosamente, esta cuarta falcida es todavía lo que se mantiene en Cataluña, la conocida como la cuarta trebeliánica, que luego la trataré. Posteriormente pasamos a Justiniano, teniendo en cuenta que el derecho romano que conocemos a día de hoy no es el de los antiguos, es el que recopiló Justiniano a través del Digesto o del Corpus Juris Civilis. Pues bien, Justiniano cambia el concepto, creando el fenómeno del sistema legitimario tal y como se conoce a día de hoy, porque se pasa de la familia agnaticia a la familia cognaticia o consanguínea, esto es, una familia por virtud del matrimonio, donde aquí ya podemos apreciar la influencia del cristianismo, de la importancia que tiene para el cristianismo la familia en sí. En consecuencia, por tanto, Justiniano lo que hace es alterar un poco los tercios. Si había 4 o menos hijos, la legítima sería 1/3 para cada uno. Y si había más de 4 hijos, la mitad del patrimonio dejado tras la muerte del pater familias es lo que habría que repartir. Dejamos a un lado Roma. Pasamos ya al derecho germánico, al mal llamado derecho de los bárbaros. La palabra bárbaro quiere decir más allá de la frontera de Roma. Los germánicos detestan las legítimas y prohíben que una persona fallezca otorgando testamento porque entienden que el hijo hereda por derecho propio. Esa es la diferencia entre el derecho romano y el derecho germánico. En el derecho romano se concede el ius delationis, es decir, la facultad de aceptar o renunciar a la herencia, mientras que en Germania el heredero adquiere ipso iure la herencia sin perjuicio que la estaba de la facultad de renunciarla. Pero incluso los bárbaros o los germanos concedían una quinta parte, o le concedían al causante que una quinta parte de sus bienes lo dejase o bien en favor de las almas de sus ancestros, o incluso de quien tuviese por conveniente. Seguimos avanzando en esta evolución histórica, que repito, podríamos estar días y días discutiendo esto, pero vamos a hacer una evolución soberana. Pasamos a las 7 partidas de Alfonso X, el conocido como el derecho alfonsín. Pues este derecho, básicamente, sin entrar más lejos, vuelve a reformular las cuotas, los tercios, entendiendo que existiendo de 1 a 4 hijos, la legítima sería 1/3 a repartir de manera proporcional, y si había 5 o más hijos, pues ya la mitad del patrimonio. Con lo cual, hasta aquí, ninguna novedad. Me voy a parar también en las leyes de Toro de 1505, reinando Juana I, porque en estas leyes se crea lo que se conoce a día de hoy como la mejora, el tercio de mejora. Ese tercio que permite, por tanto, que el causante pueda mejorar a alguno o varios de los descendientes. Esta mejora es el germen de lo que más adelante existe y sigue existiendo en ciertos territorios forales, como veremos más adelante. Con ello llegamos al vigente Código Civil de 1889, que como todo el mundo sabe, tampoco voy a entrar en mucho fondo, tiene mucha influencia del Código de Napoleón. Napoleón creó el Código Napoleónico porque detestaba el antiguo régimen y defendía las legítimas con el fin de acabar con los mayorazgos. ¿Sabéis lo que era el mayorazgo? El mayorazgo era aquella institución donde el hijo mayor se quedaba con todo. Y a los demás hijos, pues que salga el sol por antequera. Entonces Napoleón detesta eso y decide establecer un código civil cuya influencia se ha recogido en el Código Civil español. De ello, cuando se estaba redactando el Código Civil, surge un conflicto fundamental sobre la redacción del actual artículo 806 del Código Civil. Tenemos el bando de los foralistas, los que defienden los fueros, las especialidades de los territorios de España, que son los que defienden una libertad de testar. Es decir, que el testador haga con sus bienes con lo que quiera. Y frente a ellos tenemos los, así llaman los castellanistas, los del derecho de Castilla, o sea, el derecho común, que defienden el mantenimiento de las legítimas porque con ellos se favorece una mayor igualdad para con los hijos. En este punto, Alonso Martínez no quiso mojarse, a mi juicio erróneo, porque yo hubiese sido Alonso Martínez y habría hecho un proyecto único de Código Civil para evitar todos los conflictos de leyes que a día de hoy surgen por el tema de las legítimas. Pero bueno, al final
La historia la escribieron personas distintas a nosotros y la tratamos de resumir de aquella manera. En consecuencia, por tanto, Alonso Martínez aprueba el Código Civil y respeta que los territorios forales hagan sus propias leyes, como más adelante veremos. En este punto, por tanto, tenemos la regulación actual de la legítima. La voy a decir de manera soberana porque presumo de que muchos de los aquí presentes entienden, tal como está, el sistema de las legítimas. La legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer porque la ley la reserva a unos herederos, y por esto se llaman herederos forzosos según el artículo 806 del Código Civil. Esta legítima, en el derecho de Castilla, tiene 2 tercios. Un tercio, conocido como legítima estricta, es la que hay que repartir por iguales partes a los hijos. Si tengo 2 hijos y un tercio es la legítima estricta, cada uno heredará un sexto. Luego tenemos el segundo tercio, que es la mejora. La mejora es un tercio donde el testador puede distribuirla entre los hijos y descendientes, nunca ascendientes, de la manera que tenga por conveniente. De tal manera que nos podremos llegar al caso de que puede mejorar al nieto viviendo los hijos, porque es la mejora dentro de la línea descendiente. Y por último tenemos el tercio de libre disposición, con el cual el testador puede hacer lo que quiera. En este punto también conviene destacar la protección que el legislador proporciona a la legítima a través de la denominada intangibilidad. La intangibilidad es como un muro de protección que el Código Civil establece frente a cualquier acto o negocio que trate de vulnerar esta fortaleza que supone el sistema de las legítimas. Tenemos la intangibilidad cuantitativa, es decir, la merma se produce en la cuantía, o también tenemos la intangibilidad cualitativa, es decir, cuando la legítima recibe algún tipo de carga o gravamen. La legítima se tiene que recibir, como dicen en las tierras, expedita, sin ningún tipo de carga y gravamen, salvo la legítima del viudo, que ya haré una mención discutiendo sobre si el viudo es heredero o es legitimario, y también los gravamen sobre la mejora cuando es a favor de descendientes, y tras la reciente ley de apoyo a las personas con discapacidad, se pretende por parte del legislador tratar de favorecer dentro del sistema legitimario en la mayor medida de lo posible a aquella persona que padece una discapacidad y que por tanto es aquella persona más necesitada de protección. Este es el panorama que existe actualmente en el sistema de las legítimas del derecho castellano. Existen distintas figuras como la preterición, la desheredación, la fijación, la colación, etcétera, que podremos tratarlas siempre y cuando vosotros queráis. Antes de entrar a fondo en los territorios forales, voy a hacer una breve referencia también a cómo está el panorama legitimario en el derecho comparado. Que por cierto, en Europa la legítima recibe el nombre de reserva. La legítima simplemente es un concepto acuñado pues aquí en España. Nos encontramos que nuestros queridos amigos los franceses entienden por legitimarios a los hijos y los descendientes. Y en defecto de hijos o descendientes tenemos al cónyuge. La legítima se concibe en Francia al igual que en el derecho común con una pars bonorum. ¿Qué quiere decir pars bonorum? La legítima se tiene que pagar en bienes, en inmuebles, en propiedades, no en dinero. Si fuese en dinero ya sería otra cosa distinta de una pars bonorum. En este punto además también conviene destacar que en Francia pues alteran un poco los porcentajes, ¿no? Si es un hijo, la legítima es la mitad de los bienes del causante. Si son 2 hijos son 2/3 partes. O si son 3 o más hijos, si se nota que la familia es feliz, pues ya serían 3/4 partes de los bienes. En este punto, dejando a un lado Francia, pasamos a centrarnos un poco en el derecho anglosajón, que es el otro pilar fundamental. Tenemos el derecho latino, que tiene su origen en Roma, y luego tenemos el common law, el derecho anglosajón. Dentro del derecho anglosajón existe una libertad de testar, digamos, a priori. ¿Por qué? Porque en Escocia, que sigue todavía con la tradición romana, en Escocia siguen admitiendo las legítimas, con unos porcentajes distintos a los nuestros. Posteriormente también conviene destacar de que en Inglaterra y en Gales no había libertad de testar, pero desde 1938 se introdujo las denominadas, y perdóname porque en inglés carece bastante de nivel, las Family Provision. ¿Qué quiere decir? Lo que aquí se conocía como alimentos. Alimentos hacia personas a quienes el causante no quiso beneficiar a los mismos. Y finalmente, en Irlanda existe las legítimas y la cuantía la determina un juez tomando como base 1/3 de la herencia o bien 1/4 de la misma según concurran el hijo o el cónyuge. Por otra parte, vamos a pasar a Alemania, donde en Alemania, si hemos dicho que la legítima puede ser pars bonorum, esto es, se tiene que pagar en bienes, en Alemania la legítima es una pars valoris. ¿Qué quiere decir? Es un derecho de crédito, es una obligación de carácter meramente personal que solamente produce eficacia inter partes, como más adelante veremos en Cataluña.
Y en este punto, en Alemania, poco más destacar que la cuantía varía en función de quienes concurren a la sucesión legal o intestada. En Italia, el Código Civil italiano considera la legítima como una pars valorum, es decir, pagarse en bienes de la herencia. Si bien el testado puede disponer de la totalidad de los bienes, aquí lo más característico que tengo señalado de Italia es que el testamento que no respete lo dispuesto sobre las legítimas es válido, siempre y cuando un legitimario no lo impugne. Si el testador ha hecho un testamento vulnerando absolutamente a la legítima, ese testamento va a misa siempre y cuando un legitimario no lo impugne. O lo que es lo mismo, la omisión implicaría consentimiento tácito a lo que ha hecho el testador. Hasta aquí el derecho comparado, que, insisto, daría mucho que hablar, pero nos vamos a centrar en el derecho español y en concreto en los derechos forales. Ten en cuenta que España no solamente presenta riqueza cultural, gastronómica e histórica, sino también riqueza jurídica, a través de los fueros. Especialidades que existen ya desde la Edad Media y que se han ido manteniendo mediante instituciones propias del derecho privado. Empezamos por Cataluña. En Cataluña, el ámbito de la legítima se contempla en el artículo 451 del libro cuarto relativo al derecho de sucesiones, que fue aprobado por la Ley 10/2008. Un paréntesis. A mi juicio, el derecho catalán es mucho más moderno que el derecho castellano, porque el primer libro se aprobó en el año 2000, si no me equivoco, o 2002, y todas las escenas o los supuestos jurídicos a los que el Código Civil no presenta regulación, sí se contemplan en el derecho catalán. De tal manera que si alguna vez existe alguna figura que no sabéis un encaje o que no encontráis cómo contemplarla, acudid al derecho de Cataluña, porque prácticamente lo regula todo y encima de manera más moderna. En Cataluña, la legítima es una pars valoris, es un derecho de crédito, como he dicho anteriormente, dándose el supuesto de que si un padre con 3 hijos casado nombra heredera a su mujer, la única que tiene que firmar la notaría es la mujer. Y luego ya la mujer se apañará con los hijos. Porque los hijos solamente tienen un derecho de crédito contra la heredera, que es la obligada a pagar la legítima, pero en ningún caso los hijos tienen algún tipo de derecho de carácter real, es decir, algún tipo de rey persecutoriedad contra los bienes del causante. En este punto, además, también conviene destacar que el derecho catalán ha minorado la cuota legitimaria hasta 1/4 de los bienes, de tal manera que 3/4 partes son disponibles de manera libre el testador como tenga por conveniente. Y además también son legitimados los hijos y los descendientes, y a falta de los mismos, los progenitores. Entonces, la curiosidad de que el cónyuge en Cataluña no es legitimario, sin perjuicio de que tiene algunos derechos. El conocido como el, tampoco entiendo mucho el catalán, perdonadme, el aniniplor, que quiere decir el año de luto, que es el derecho a continuar viviendo en la vivienda durante un año, o ciertos derechos para satisfacer sus necesidades, como la cuarta marital, por ejemplo, dándose la curiosidad además de que si el causante fallece sin testamento ab intestato, el cónyuge se te quite el usufructo, lo cual es bastante curioso. Vamos a pasar a Galicia. En Galicia la materia aparece contemplada en el artículo 243 de la Ley 2/2006 de Derecho Civil Gallego, donde, siguiendo la pauta catalana, en Galicia también la legítima es una pars valoris, esto es un derecho de crédito, y de la misma manera también es 1/4 parte de los bienes, con lo cual sigue esa estela catalana de reducir la cuota legitimaria lo más posible en aras de favorecer esa libertad para hacer testamento. En el País Vasco la cosa pues aquí varía un poco, ¿no? En el País Vasco la materia se contempla en la Ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco, donde en el País Vasco la legítima es una pars valorum, ha de pagarse en bienes de la herencia, pero aquí aparece la novedad de que en el País Vasco la legítima es colectiva. ¿Qué quiere decir esto? El causante está obligado a dejarla a los hijos, pero la puede dejar o a todos por igual, o a uno de ellos, o a varios, o de manera desigual. ¿Esto qué quiere decir? Que puede dejarla a los hijos y a los descendientes como quiera. O lo que es lo mismo, padre con 3 hijos, un hijo tiene 2 nietos, el padre no puede ver a los 3 hijos, todos sus bienes los deja el nieto. Y eso se puede hacer perfectamente. La novedad, no mencionar al hijo no equivale a su desheredación, con tal de que deje la legítima a otro de los hijos o los descendientes. Si bien dentro del País Vasco existe también riqueza territorial, la zona conocida como el Fuero de Ayala, existe la libertad absoluta de testar, que es lo que defiende mucha gente. Luego también en el territorio de Guipúzcoa está el famoso caserío guipuzcoano,
que es lo que se conoce también de manera similar como la compañía familiar gallega, es una unidad, la casa donde ha vivido la familia durante generaciones, pues existen disposiciones que también las contempla el Código Civil con el fin de mantener indivisa a la empresa a cambio de compensar a los demás de otra manera, como más adelante me referiré. Y finalmente también dentro del País Vasco están las denominadas como villas no aforadas, que son varias ciudades, entre las cuales destaca Bilbao, donde se aplica el sistema del derecho Castilla, el que se recoge en el Código Civil. Este sistema de legítima colectiva también se recoge en Aragón. En concreto, el Decreto Legislativo 1/2011, que contempla que aquí la legítima es la mitad, pero es una legítima colectiva, donde aquí también el testador puede disponer, como me he referido anteriormente, en el País Vasco, y también es pars honorum, es decir, que tiene que pagarse en bienes de la herencia. En Baleares distinguimos dos facetas, según la compilación de 1990. Mallorca y Menorca concibe la legítima como una pars honorum, hay que pagarla en bienes, son todos los legitimarios, hijos y descendientes, y teniendo 4 o menos hijos, la legítima es 1/3, y teniendo más de 4, la mitad. Esto es Mallorca y Menorca. Luego pasamos a las Islas Pitiusas, esto es Ibiza y Formentera, donde aquí la legítima es una pars valoris bonorum. Hemos tenido pars bonorum, pars valoris y pars valoris bonorum, es decir, una parte del valor de los bienes. Se concibe también como un derecho de crédito, pero este es el único supuesto que actualmente se contempla en el artículo 15 de la ley hipotecaria, que contempla la afección real de los bienes al pago de la herencia. El artículo 15 de la ley hipotecaria, a día de hoy, con la evolución de las legislaciones, contempla como único supuesto de afección el de la pars valoris de Ibiza y Formentera. Pues muy bien, pues una vez visto, por tanto, cómo está el panorama dibujado en los distintos territorios forales, vamos a entrar en lo que es la dicotomía entre la libertad de testar, libertad absoluta para hacer con mis bienes lo que tenga por conveniente, o bien seguir manteniendo ese freno a la libertad de testar y, defendiendo ese freno a la libertad de testar, proponer alguna novedad con la cual podríamos, digamos, minorar esos efectos que, según bastante gente, suelen ser perjudiciales. Me he permitido empezar defendiendo la libertad de testar, la libertad para hacer testamento. Este tema es de vital importancia. En la práctica, en mi despacho, pasa muchas veces que viene un matrimonio, marido y mujer, y dicen: quiero hacer testamento, queremos hacer testamento, quiero que lo mío sea de ella y lo de ella sea mío. Y soy yo el que le tiene que decir: no puede, es riojano, yo estoy en La Rioja, 2/3 partes tienen que ser para los hijos. Y se ponen las manos a la cabeza y decir: ¿pero por qué? Mi mujer y yo nos hemos matado a trabajar toda mi vida, ¿por qué? Este es un argumento de base, de hecho, para partir de la defensa de la libertad de testar. Mucha gente no entiende por qué se lo tienen que dejar los hijos. Si llevamos toda mi vida trabajando, señor notario, ¿por qué mi casa se la tengo que dejar a mis hijos? Que se la quede mi mujer, que ha sido la que más ha ayudado a mí. Eso es un argumento que da mucho para reflexionar. Los que defienden la libertad de testar entienden que el principal argumento es el sentido común. ¿Por qué? Si escalamos hasta la cúspide del ordenamiento jurídico, que es nuestra Constitución española, el artículo 33 de la Constitución española regula de manera separada el reconocimiento a la propiedad privada y a la herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que reconoce, por tanto, la herencia al mismo nivel de la propiedad privada. Y la propiedad privada tiene una amplia facultad en el artículo 348 del Código Civil, que dice que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Básicamente, límites derivados de la función social de la propiedad. Con lo cual, partimos del argumento tan básico de que si yo en vida puedo hacer con mis bienes lo que tenga por conveniente, ¿por qué no lo puedo hacer tras mi muerte? Ese es el principal argumento al que se agarran los partidarios que defienden la libertad de hacer testamento. No obstante, también aquí, claro, no es oro todo lo que reluce. Aquí el problema que se podría ver, por tanto, de que si admitiésemos esa libertad de testar, de que yo puedo hacer con mis bienes lo que me dé la gana, pues esta diferencia de trato legislativo podría llevar al propietario a desprenderse de los bienes o a dilapidarlos con el fin de que no esté sujeto a las limitaciones de las legítimas. O dicho de otra manera, como me dijo una vez un señor, ¿que mis hijos se van a quedar con 2/3 partes de mis bienes? Yo me dedico ahora a regalárselo a quien tenga por conveniente para que el día de mañana mi inventario haya 0 euros.
y que estos se apañen la vida. Ese es un argumento, el sentido común, que dicen los partidarios. Por otra parte, también es verdad que junto con este sentido común no hay que olvidar el argumento sociológico, ya que el artículo 3.1 del Código Civil dice que las normas tienen que interpretarse, o se interpretarán en atención al sentido propio de las palabras, en atención al contexto, los antecedentes históricos, políticos y legislativos, y finalmente termina con una frase que a mí me gusta mucho, que es atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de la norma. Obviamente el espíritu y la finalidad de la norma, acorde a la época en la que se dispuso de las legítimas, no es acorde con la sociedad en la que vivimos ahora, ya que tradicionalmente la legítima respondía a criterios de justicia y de equidad. ¿Por qué criterios de justicia y equidad? Basados en la época propia del Código Civil, que es un Código Civil de claro carácter agrario, en la conservación y en la continuidad de la casa o de la empresa, es decir, del patrimonio, lo que hemos dicho anteriormente, de los mayorazgos. No obstante, esto a mi juicio también entiende que es un problema porque generaría una fuerte dependencia económica de los hijos porque no prosperarían. Un hijo no prospera diciendo, bueno, si mi padre tiene 3 propiedades y 2 locales, espero a que muera y yo ya a vivir la vida. ¿Eso qué hace? Que impide que el hijo prospere por sí mismo, porque simplemente está esperando ya a que el padre fallezca y heredar. Porque tal y como está el panorama en España, hay muchas ciudades donde una familia media no puede afrontar un piso si no es adquiriéndolo por herencia, tal y como está el mercado de la vivienda. Con lo cual dicen, bueno, a mi padre le quedan 3 años de vida, al cuarto ya nos estamos quedando con la casa en la calle Goya. Entonces al final impide que los hijos puedan prosperar por sí mismos de cara al desenvolvimiento de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, que lo recoge el artículo 10 de la Constitución española. Además, tenemos en cuenta que en el día de hoy los hijos apenas continúan con la empresa de los padres. Se ve en las noticias, se ve un padre que ha sido granjero, un padre que ha sido agricultor, los hijos no quieren saber nada de la empresa cuando se muere. Los hijos esperan a que el padre o la madre que queda viuda fallezcan para poner en venta el piso. Yo tengo vamos a suponer, mi padre tiene un piso aquí en la avenida Cánovas y estoy esperando a que muera, para en cuanto que muera lo pongo en venta y en 2 meses lo vendo. Y con ese dinero ya haré pues lo que tenga por conveniente. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta, siempre que se defienda esa libertad de testar. Además también conviene destacar de que, si bien es cierto que el argumento histórico por el cual mantener las legítimas ha caído en base a que las legítimas también se mantenían porque obviamente en la Edad Media y antes la esperanza de vida era fatal. Una persona fallecía con 25 años. Y si una persona fallecía con 30 años teniendo hijos de 2 y 3 años, se entendía que las legítimas se mantuviesen para garantizar un sustento económico para la familia porque los hijos no estaban en edad de trabajar. Pero a día de hoy, donde la sociedad española es de las sociedades donde la esperanza de vida es la más elevada, después de la japonesa, pues este argumento cae por su propio peso. Con lo cual, este argumento, los partidarios de la legítima ya no lo pueden mantener. Por otra parte también, junto con los argumentos sociológicos, nos podríamos encontrar con los argumentos morales. ¿En qué sentido? Se defiende la libertad de testar porque no es humano privar a los padres la posibilidad de dejar los bienes a los hijos que más cuidado le han proporcionado. No es humano y no es ético y no es moral obligar a un padre a dejarle los bienes a hijos que han pasado de él durante toda su vida, cuando el único hijo que le visita todos los días, que come con él todos los días, es quien por criterios de justicia debería quedarse con todo. Pero muchas veces los padres, bien por ignorancia, bien por evitar entrar en conflictos, no quieren desear a los hijos. Simplemente hay muchos, y lo sé por cuestiones prácticas que me ha pasado, decir, mire señor notario, este va a ser mi testamento, sé que van a llover cañones de pólvora, pero como yo ya no estaré, me es indiferente. Que se apañen ellos. Y yo, bueno, si es su voluntad, firme aquí. Ya se entenderán ellos. Además, también conviene destacar que defender la libertad de testar fortalece en este sentido la autoridad paterna y facilita la acertada elección que hará el causante del heredero. Y además también estimulará, llámase esfuerzo o llámale el afán de los hijos por tener una buena relación con los padres. Además, no conviene olvidar también de que el artículo 155 del Código Civil dice que los hijos deben de respetar a los padres. Si bien este artículo está pensado para el hijo que es menor de edad, también es verdad que en una interpretación amplia
qué mejor manera que el propio Código Civil te dice, qué menos que aprecies y respetes a tu padre. Pues yo entiendo que la libertad de estar podría fortalecer esa autoridad paterna y entender que además él decidirá quién es la persona más idónea para heredar. Y finalmente también, en defensa de la libertad de testar, nos podríamos encontrar con argumentos económicos, ¿no? Si un padre tiene una empresa y tiene 3 hijos, pensará, si parto la empresa en 3, la empresa va a quebrar y no va a proporcionar ningún tipo de rendimiento económico. Ergo, qué mejor manera de dejarle la empresa al hijo que tiene más conocimientos y que sabemos que la va a sacar a flote. Por tanto, el testador está temiendo o preveyendo que para sacar la mayor rentabilidad de los bienes, qué mejor manera de dejarle esa empresa a un hijo. Y ya podemos compensar a los otros, como más adelante vamos a verlo. Además, en este punto también conviene destacar, finalmente, en defensa de la libertad de testar, de que el principal argumento que yo encuentro a los que defienden la libertad de testar es que la libertad de testar acabaría con el problema de la desheredación. Desheredar a una persona es muy duro. En mi despacho, las personas que vienen, los padres que vienen a desheredar, y siendo generoso, diría el 90%, se me echan a llorar. Y dicen muy duro. Y me cuentan historias muy duras. Es decir, no me ha tratado bien, me ha maltratado. Sentencia condenatoria, no me habla. Y es muy duro desheredar a una persona. Y pasar por todo ese proceso también. A nivel moral. Pero si lo hablamos ya a nivel procesal, basta con que el desheredado niegue la desheredación para que el beneficiado por ella tenga que buscarse la vida en probarlo en sede judicial que efectivamente ese señor no se merecía heredar a su padre. Máxime también contando de que la legitimidad presenta muchísimos problemas en sede procesal, fijación, computación, colación, preterición, esto es la falta de mención de un heredero en el testamento, y en general muchos problemas que la mayoría de ellos, ¿dónde terminan? En el juzgado. Con lo cual, estableciendo un sistema de libertad absoluta de testar, nos evitamos ese problema. Volvemos al mismo supuesto, padre con 3 hijos, de los cuales 2 pasan absolutamente de él, y solamente uno le proporciona el cariño mínimo que se merece un padre. Dice, yo no es heredero, yo simplemente le dejo todo a él. Ese es un argumento también bastante potente para defender esta libertad de testar. Muy bien, hasta aquí he expuesto los partidarios que defienden la libertad de testar, en qué pilares se apoyan. E insisto, cada vez más existe una corriente tanto legislativa como doctrinal que propugnan revisar las legítimas. Y en este punto quiero destacar que estuve hace un tiempo en unas jornadas en Logroño con personas del talante de Victorio Margariños y gente que son miembros permanentes de la Comisión de Codificación, y el legislador no es ajeno a esta influencia que existe en pleno siglo XXI. No estamos ante una sociedad rural como en la época del Código Civil, estamos ante una sociedad urbana, donde la gente sí hereda propiedades, tierras, pero generalmente lo que dan también son viviendas, son locales, son fondos de inversión, son participaciones. Es decir, algo ya, un componente tan urbano, supone también establecer un amplio margen en la libertad de otorgar testamento. Y yo sé que el Ministerio de Justicia está tomando en consideración proponer a la Comisión de Codificación una profunda revisión del Código Civil en el ámbito de las legítimas, en aras de favorecer esa mayor libertad para hacer testamento. Hemos visto la cara A de la moneda, que es libertad absoluta para testar, fuera las legítimas. Obviamente, cuando se discute una cosa, hay que ver las dos caras de una moneda. Hemos visto la defensa de por qué la libertad de testar, y ahora vamos a ver por qué habría que mantener el sistema de las legítimas, que sé que más de uno es partidario de no mantenerlas. Pues muy bien, en primer lugar yo entiendo que las legítimas suponen un muro de contención frente a la captación de la voluntad del testador, especialmente cuando el testador es una persona mayor. El hijo que va todos los días a comer a casa del padre y le come la oreja, decir, déjame a mí este local, déjame a mí esto, los otros 2 no te miran. Y el pobre padre ya con una edad, donde a veces, si bien la mayoría de edad se adquiere a los 18 años porque el legislador presume que la persona ya es capaz para todos los actos de la vida civil, no contempla nada,
sobre el deterioro cognitivo que una persona sufre ya mayor, que incluso pasando el filtro le puede llevar a tomar decisiones que a juicio del notario, como redactor del testamento, pues pueden ser un suicidio. Pues si el señor está bien de la cabeza... No, el otro día llegó uno y me dijo, a mis hijos, tengo 3, a 2 de ellos solamente le voy a dejar lo que por legítima estricta le corresponda con cargo a unas tierras que tengo. Y luego, la vivienda de Logroño y los fondos de inversión para este. Y yo le dije, gente, le hago una serie de preguntas, ¿no? Porque el notario tiene que hacer el juicio de capacidad. Ver que esa persona, a juicio del notario, tiene una voluntad real de expresar su última voluntad en el testamento. Digo, ¿usted quiere hacer esto? ¿Usted sabe que va a iniciar un conflicto cuando usted ya no esté? Y si la persona es consciente, sabiendo que eso conduce a un suicidio, va para adelante. Claro está que siempre se le dice, ¿no?, que al final el testamento que vale es el último. Una persona en vida puede revocar los testamentos las veces que quiera. Y el último que valdrá es el que va a misa. Luego, por tanto, si una persona ha hecho testamento y no lo cambia después de 20 años, habiendo sufrido vejaciones de los hijos de todo tipo, hay 2 interpretaciones. O se presume que no ha querido cambiarlo y con lo cual que el testamento siga como está, o bien que por ignorancia no ha querido cambiarlo. Pues en este punto también conviene destacar que en defensa de la libertad de testar, si bien las legítimas evitan captar la voluntad del testador, yo podría presumir de que eso es un supuesto excepcional. No todos los días en las notarías hacen testamentos de este tipo. Cuando se capta la voluntad del testador, yo entiendo que es algo excepcional. Luego, no podemos convertir algo excepcional en lo normal, porque entonces estamos dando la vuelta a la tortilla de manera innecesaria. Y en este punto conviene destacar el asesoramiento del notario, así también como del abogado, y en definitiva de los operadores jurídicos que existen. Porque nosotros somos profesionales del derecho. Y en mi caso, en el notario, como dice el artículo 1 del reglamento notarial, al notario es a la vez funcionario público y profesional del derecho. Correspondiéndole a esta doble función, el ejercicio de la función notarial es asesorar. Mucha gente no sabe nada del sistema de las legítimas, no entiende nada. Cuando van a despachos de abogados, cuando van a notarías, no entienden nada. Entonces, esa importancia del asesoramiento también podría ser un dique en aras de defender, digamos, una más amplia libertad para hacer testamento y una minoración de las legítimas. Además, también otro argumento por el cual se mantiene la legítima puede ser la tradición en la norma. ¿Qué quiere decir? La tradición se mantiene en la norma, pero cuando esta es justa, porque cuando una norma deja de ser injusta, la tradición tiene que dejar de desaparecer por su propio peso. Lo hemos visto en numerosos ejemplos, ¿no? Hasta hace 50 años, y no estoy hablando de 500 años, el marido tenía que dar consentimiento de la escritura a la mujer para que la mujer se abriese una cuenta de crédito. El marido tenía que dar licencia a la mujer para que la mujer heredase a sus padres. Si el marido no quería, no heredaba. Obviamente eso ya se ha suprimido. ¿Por qué? Porque la norma tiene que ser consciente de que la sociedad va cambiando. Con lo cual, si se han dado cuenta en esa faceta, también deberían de darse cuenta en el ámbito de las legítimas. No obstante, también conviene destacar de que las legítimas suponen núcleo duro de nuestro derecho de sucesiones. Tiene un profundo arraigo. Y es una materia muy compleja. Yo siempre lo digo, el derecho de sucesiones son piezas de un reloj. Son piezas muy sensibles, donde para tocarlas hay que tener mucho cuidado. Porque de lo contrario, los efectos podrían ser muy adversos. En esta misma línea también, si seguimos defendiendo las legítimas, nos centramos en otros argumentos que los hay. Pues, por ejemplo, las legítimas permiten proteger a los hijos impidiendo abusos de autoridad de los padres. El padre puede amenazar al hijo. No te cases con esta. Sigue viviendo en mi casa. Si no, te desheredo. Voy al notario y te desheredo. Eso es un abuso de la autoridad del padre. Y eso es un argumento por el cual se podría, digamos, mantener un poco las legítimas. Proteger a los hijos impidiendo esos abusos de la autoridad a modo de chantaje. Digo, papá, tú a mí no me chantajeas porque a mí me corresponde un tercio como mínimo, que es el tercio de legítima estricta. Con lo cual, se podría formar ahí otro dique de contención. También conviene destacar
Por otra parte también de que el mantenimiento de la legitimidad de fundamentarse en la responsabilidad que tiene el padre para con los hijos. Ya lo recoge el artículo 154 del Código Civil, que dice que los padres tienen el deber de velar por los hijos, alimentarles, cuidarles y procurarles una educación, lo cual también se subsume el supuesto de que también van a tener derecho a recibir parte de sus bienes. Pero para finalizar con la defensa de la legítima, hay que centrarse, para mí, en el argumento más importante de todos, que es el llamado como solidaridad intergeneracional. Solidaridad intergeneracional. Este concepto, que surgió desde 1993, que era el año europeo de las personas mayores y de la solidaridad entre las generaciones, no es más que un concepto consistente en el deber familiar de asistencia mutua. Es decir, este deber de asistencia mutua dentro de la familia es una exigencia moral a la que el legislador le ha brindado de protección jurídica. Si hemos visto anteriormente que el artículo 33 de la Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, tampoco es menos importante de que el artículo 39 de la Constitución Española dice que los padres tienen el deber de velar por los hijos. Y por tanto el artículo 39 de la Constitución manifiesta y proclama la defensa de la familia. En este punto, además, también conviene destacar que incluso el Tribunal Constitucional alemán, el 19 de abril del año 2005, dispuso que la legítima es un derecho que ha de ser constitucionalmente protegido, en base a esta solidaridad intergeneracional, o lo que es lo mismo, la protección jurídica de la familia. Hemos tenido en cuenta además de que en España el arraigo del cristianismo es fundamental. La familia tiene su fundamento también en la religión cristiana y por tanto la protección de la familia debe ampararse a través de mecanismos que en el derecho de sucesiones es la legítima, la protección de la familia. E incluso lo recogen los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés. Y uno de ellos es: honrarás a tu padre y a tu madre. La protección de la familia. La familia de España es una institución básica de la sociedad, pero porque la institución básica de toda sociedad es una familia. Pero como más adelante voy a referirme, este concepto de familia en el día de hoy ha quedado, digamos, relegado a otros modelos existentes de familia. Muy bien, pues esta solidaridad intergeneracional, o lo que es lo mismo, asistencia mutua, engloba 3 dimensiones. Tenemos por un lado la dimensión asociativa. ¿Qué quiere decir la dimensión asociativa? El tiempo que comparten los miembros de la familia juntos. Cuando voy a visitar a mi padre, cuando uno va a visitar al abuelo en la residencia, e incluso una simple llamada por teléfono, engloba dentro de esa faceta. En segundo lugar nos encontramos con la dimensión estructural, es decir, elementos que facilitan o dificultan los contactos. Por ejemplo, la proximidad geográfica, la posibilidad de tener un estado de salud duro que me impida venir a visitar a mi familia. Y en tercer lugar nos encontramos con la dimensión funcional. ¿Qué quiere decir esto? La colaboración de tareas instrumentales en el punto de vista material. Pues, por ejemplo, transferencias monetarias. Oye, papá, déjame o hazme una donación de 100.000 euros para evitarme el préstamo del banco y así ya con esta donación puedo comprarme mi primera vivienda. Eso, en teoría, desde el punto de vista instrumental, podría entrar dentro de la solidaridad intergeneracional siempre y cuando haya habido un cierto afecto. En todo caso, conviene destacar además que dentro de este argumento de la solidaridad intergeneracional hay que pararse en el ámbito de la interpretación amplia del maltrato de obra como causa de desheredación, que aparece contemplado en el artículo 853.2 del Código Civil. Nuestro Código Civil tiene la faceta de que hay muchas redacciones que las presenta ambiguas, es decir, a libre interpretación de cada uno, con lo cual genera un caos y una discordia sin precedente. Una de ellas es este maltrato de obra. El Tribunal Supremo, en una interpretación amplia, entiende que el maltrato de obra engloba también el maltrato psicológico. Pero aquí nos centramos también, y me gustaría centrarme, en lo más reciente, que se introdujo en la Ley 10/2017 del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, que es en la falta de vínculos, la ausencia de vínculos. El Tribunal Supremo, en sentencia del 17 de junio del año 2018, englobó en base a este artículo que la falta de vínculos se contempla como una causa de desheredación siempre que se den 2 requisitos. Primero, una falta de vínculos manifiesta, es decir, no es que lleva 2 días sin llamarme, oiga, no, eso no. Y en segundo lugar, que esa falta de vínculos sea imputable al desheredado. Porque claro, el artículo 853 del Código Civil
contempla que el padre pueda desheredar al hijo si éste le niega indebidamente alimentos. Es decir, básicamente que le abandone. Pero es que no contempla el supuesto contrario, de que el hijo abandone al padre cuando éste está en necesidad de su protección. Pues nuestro alto tribunal, siendo consciente de esta situación, contempla la falta de vínculos como una causa para la desheredación por entender que está vulnerando la solidaridad interregional, es decir, el aprecio que tiene que haber entre la familia. No obstante, a mi juicio, también conviene destacar que esta desheredación derivada de la falta de vínculos obliga al juez a realizar indagaciones en la intimidad de la familia, y una cuestión que a nivel probatorio, descendiendo ya a una cuestión eminentemente procesal, pues puede conducir a un cierto arbitrio judicial y en consecuencia, por tanto, conduciría a un mayor aumento de la litigiosidad. Además, también conviene destacar de que esta solidaridad intergeneracional, es decir, este aprecio familiar, que es donde se apoya el mayor argumento de defensa de la legítima, desde el punto de vista económico, supone, por tanto, un estímulo de que los futuros herederos puedan cuidar a sus padres en su estado de vejez. ¿Por qué? Porque ellos quieren, porque yo aprecio a mi padre. Yo aprecio a mis padres, con lo cual les voy a apreciar y les voy a cuidar económicamente lo que necesiten. Eso supone además que ya ves que también conllevaría un ahorro en gasto social para el Estado. ¿Cuánto ahorro se ahorraría el Estado si muchas familias se dedicasen de realidad a cuidar a sus padres y apreciarlos? Dice el dicho, ¿no?, de que a las parejas se las conoce en el divorcio y a las familias se las conoce en las herencias. En el día de hoy doy fe de ello, porque hasta la familia más ejemplar es la que se lanza más cuchillos por la espalda. Además, también conviene destacar de que esta solidaridad intergeneracional no solamente hay que contemplarla desde que uno fallece, sino también en vida. ¿Cuántas veces los abuelos quedan cuidándose a los nietos porque los padres tienen que ir a trabajar? ¿O cuántas veces los abuelos proporcionan de medios económicos porque el hijo no puede continuar porque se encuentra en el paro? Eso también es una solidaridad intergeneracional. Ergo, también es un fundamento para mantener estas legítimas. En consecuencia, por tanto, una vez visto las dos facetas que puede plantearse esto, de la libertad de testar y en el ámbito de las legítimas, voy a llegar a una serie de conclusiones que a mi juicio considero, y que obviamente, como en derecho donde todo es discutible, me gustaría que luego entrásemos a analizar cualquier cosa que estiméis oportunas. Sin duda, claro, el cambio social y jurídico en el que existe en España conlleva a que el legislador no puede echar la vista a otro lado. Es decir, no por no hacer nada la cosa va a mejorar. Hay que tomar partido y hay que tomar conciencia de que el sistema legitimario en el derecho de Castilla ha quedado en cierta parte un poco obsoleto o incluso, baste la palabra, anacrónico. De tal manera que hay que hacer una revisión de ese sistema de las legítimas. ¿Por qué? Porque estamos ante una sociedad más rural y más urbana y menos rural, como he dicho anteriormente. Ahora bien, no se puede, destruir y construir. Reformar no es suprimir. Es decir, los bandazos no son buenos. Yo no soy partidario de suprimir absolutamente el sistema de las legítimas. Sí, soy partidario de hacerles un lavado de cara, y porque hay instrumentos. El legislador, siendo consciente de ello, pues ha tratado de paliar los efectos anacrónicos de las legítimas, y encontramos varios. Nos encontramos con la fiducia sucesoria, contemplada en el artículo 831 del Código Civil. Para los que no entiendan, la fiducia sucesoria es el encargo que hace el testador a su cónyuge o pareja, actualmente, para que cuando él fallezca, sea el cónyuge viudo o la pareja quien reparta los bienes a su criterio, siempre y cuando respetando un mínimo de instrucciones que le dé el cónyuge premuerto. Pues es una figura también que pone entredicho el sistema clásico de la legítima. También nos encontramos con la posibilidad de que las legítimas se puedan pagar en dinero, que lo introdujo la reforma de la ley del 13 de mayo del 81, donde yo te pago en dinero y así nos quitamos esa concepción de legítima como pars bonorum que desemboca siempre en sede judicial si no se me paga en inmuebles. En tercer lugar, también nos encontraremos con el supuesto que introdujo la ley de 2003 sobre la sociedad limitada de una empresa, que ya no está en vigor, que es el contemplado en el apartado 1 del artículo 1056 del Código Civil. Esto es decir, el testador que, sabiendo que tiene una empresa y la quiera preservar indivisa, se la adjudique a un solo hijo
y le pague en dinero el equivalente a los demás. ¿Por qué? Como hemos dicho anteriormente, porque considera que es el más idóneo para que continúe con la empresa, y los otros dos se les paga un cheque el día de la firma de la notaría y se van más contentos que un 8, porque cada uno ha recibido lo que quería. El hijo, que siempre ha estado encariñado de la empresa Zapato, va a seguir con la empresa del padre, y los otros dos, que querían también su parte en este juego, también se van a quedar con este dinero. E incluso también dentro de esta idea de reformarlo, podríamos fijarnos en nuestros vecinos, en los aragoneses o en los vascos, que contemplan una legítima colectiva. Es decir, puedo dejarle mis bienes a uno de mis hijos o a uno de mis nietos, a quien yo tenga por conveniente, sin tener que pasar por el apocalipsis de desheredar a uno. O también reducir las cuotas legitimarias, que es lo que ha hecho Cataluña, es lo que ha hecho Galicia, pero no acabar absolutamente. Haciendo un inciso, se me olvidó mencionar, maestra, perdonad, que no he mencionado las legítimas en Navarra. O dicho de otra manera, en Navarra no existen legítimas. La ley 267 del Foro 1 de Navarra, que es curioso, dice que la legítima se entiende por 5 sueldos febles o carlines por bienes muebles, o una robada de montes comunes por inmuebles. O como decimos en Andalucía y Extremadura, nada de nada. Es decir, que no atribuye contenido patrimonial ni otorga al legitimario la cualidad de heredero. En Navarra la legítima no existe, puedes dejar los bienes a quien te la gana. Pero esto es Navarra, los demás territorios forales tienen o bien a concebirlo como una legítima colectiva, a concebirlo como un derecho de crédito o reducir las cuotas. Yo entiendo que esos mecanismos son más compatibles que suprimirlo de cuajo, porque suprimir de cuajo las legítimas llevaría consigo más problemas que aquellos con los que buscaba solucionarlos. Teniendo en cuenta además que la legítima es una institución histórica de nuestro derecho y por tanto, al final, la historia también tiene que respetarse en el ámbito de las instituciones, no como están, o dicho de otra manera, legítimas sí, pero no así. En todo caso, es una cuestión, insisto, muy compleja, muy abierta, que daría para horas y horas de debate, y en todo caso, habrá que dar tiempo a lo que decida el legislador con esta materia. Supongo que el tiempo dará la razón a algunos o se la quitará, pero en todo caso habrá que esperar lo que diga el transcurso del tiempo. Pues como dijo Miguel de Cervantes en el Fede de Don Quijote, confiemos en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Nada más y muchísimas gracias. Muy bien, pues ahora cualquier pregunta, ruego o sugerencia, estamos totalmente abiertos a que se exponga. Muchas gracias, Matías. Dice estamos, pero en realidad quiere decir está. Matías va a resolver cualquier duda o, bueno, estamos abiertos a debatir. Así que el que tenga cualquier duda o sugerencia o quiera comentar cualquier algo que le haya llamado aspecto del tema, por favor, se sienta o algo libre. que igual no se haya tratado pero que le gustaría, o algún tema que igual no ha incidido de manera muy amplia. Insisto, es un tema muy amplio y da de mucho que hablar. Muchísimas instituciones. No hemos tratado tampoco la preterición, que es otra institución que da mucho que hablar. La falta de mención de un legítimo en el testamento, o lo que es lo mismo, su privación tácita de la legítima, sin desheredarlo. E incluso diré que en los despachos notariales, y ahora que me estoy acordando, la preterición, por si alguien no lo sabe, es la falta de mención de un legitimario en el testamento. Yo tengo 3 hijos, pero en el testamento digo, nombro herederos a 2. ¿Y el otro qué pasa? No las has desheredado, con lo cual le has omitido. Esa es la preterición. Pues bien, imaginémonos que en el mismo supuesto que llevo exponiendo, un padre con 3 hijos menciona a 2 en el testamento, al tercero no le menciona, con lo cual es una preterición como una catedral, pero sin embargo, en vida le va constantemente haciendo donaciones. Llámese dinero, le pone un piso, etc. ¿Es una preterición intencional o no intencional? ¿Realmente hay una preterición? ¿Es una preterición de carácter formal? Material no es, porque el hijo ya tiene su casa en vida. Está dando en vida, pero no ha sido mencionado en el testamento. O incluso también el problema donde se plantea en los procesos, sobre todo en el ámbito de los abogados de la preterición, es cuando un padre fallece con 2 hijos, los 2 hijos han sido mencionados en el testamento, se hace la partición, se firma la escritura, y al cabo de 5 años, después de procesos judiciales, resulta que el padre tenía otro hijo por ahí.
un hijo que tuvo en una noche loca en la ruta del bacalao en Valencia. ¿Qué pasa ya? La herencia ya se ha adjudicado. Los bienes, la partición legalmente hecha confiere al heredero la propiedad exclusiva de los bienes. ¿Qué se hace ahí? Porque la partición hecha sin uno de los herederos es nula. La novedad que se hace ahora en las notarías, que yo también lo hago, 2 veces lo he hecho además, es que un padre nombra herederos a los hijos que tiene y en el propio testamento evita la preterición. Como penúltima cláusula dice: si en el futuro llegara a tener algún hijo, sin cambiar el presente testamento, que él reciba la parte que legítima le corresponda. No le estás mencionando, pero estás evitando la preterición y por tanto le estás evitando un juicio al futuro hijo que tenga. Con lo cual la preterición también da mucho juego. Tampoco hemos tratado mucho del cónyuge. La famosa discusión de ¿y el cónyuge? ¿Es legitimario? ¿Es heredero? ¿El cónyuge es heredero el cónyuge? Hay gente que defiende que el cónyuge es un heredero, ¿no? Tiene derecho a pedir la partición. Tiene que firmar la partición. Porque si el cónyuge viudo no firma la partición, la herencia no se firma. Un día vinieron los hijos y dijeron: no, mi madre ya, si eso... Y yo, no, aquí, si la madre, aquí no se firma nada. Y además también puede recibir la partición. E incluso el artículo 807 le contempla como uno de los herederos forzosos. También es verdad que yo entiendo que el cónyuge viudo no es heredero. Es un legitimario, pero tiene un derecho de tipo especial. Primero, porque tiene un derecho especial que es un usufructo. En segundo lugar, porque el cónyuge viudo, a diferencia del heredero, no responde de las deudas hereditarias. Y en tercer lugar, porque el artículo 839 del Código Civil, esto es cuando los herederos pueden conmutar el usufructo, el propio precepto del Código Civil contrapone los conceptos de cónyuge y de heredero. Con lo cual, el legislador está ahí separando al cónyuge y al heredero. Por lo cual yo entiendo que el cónyuge se entiende que es legitimario, pero no al nivel de los hijos y descendientes, sino que tiene un derecho especial que es su respectivo usufructo. Gracias. Una pregunta. ¿Y el cónyuge viudo respecto del ascendiente del causante? El cónyuge, es decir, que en una herencia concurre. En una herencia, digamos que el testador, el causante, ha hecho testamento y dice que todo lo deja para su señora, para la mujer. Y no tiene hijos. Y no tiene hijos, pero tiene madre. Si tuviese madres, en este supuesto, legítima. los padres son legitimarios. Por supuesto que son legitimarios. En el derecho de Castilla, lo que se haría es una bifurcación. De hecho, lo contempla, creo que es el artículo 837, que dice que si el cónyuge viudo concurre con hijos o descendientes, que no es el caso, tiene el usufructo del tercio de mejora. Si concurre con ascendientes, tiene el usufructo de 2/3 partes, o de la mitad, no me acuerdo exactamente, y si concurre solo... La mitad, porque en este caso, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de la mitad o de 2/3. Porque si... Pues es su derecho. Porque la madre del causante tendría 1/3, ¿no? Claro, porque son legitimarios y tienen su respectivo porcentaje. Y tendría 1/3, el resto sería de la viuda. Claro, en usufructo. No, porque es heredera, es la única que nombra heredera. Ah, que si la nombra heredera, entonces sí. Es así, ¿no? Combinan los dos, de tal manera que tienen que venir los dos a firmar la escritura. ¿Y puede renunciar la legítima a la herencia, a la legítima? La legitimaria puede renunciar a la legítima. La legítima puede renunciarse una vez fallecido el causante, claro. Porque de lo contrario es un pacto sucesorio prohibido. Estamos hablando de... Por supuesto, porque nuestro Código Civil sigue utilizando el sistema del derecho romano, es decir, el llamamiento. Yo te llamo a ti para que tú me digas si aceptas o renuncias. Generalmente lo que pasaba muchísimas veces, que por eso terminaba siempre en juicios, la gente no se mojaba. En ese supuesto, si le llaman, en este supuesto el ascendiente llama a la viuda y dice: ¿qué vas a hacer? ¿Aceptas o renuncias? Se hace la sueca. Con la ley de jurisdicción voluntaria se redactó el nuevo artículo 1005 del Código Civil, que es lo que se conoce como la interpellatio in iure, que permite que por ante notario se le requiera al presunto heredero diciéndole que tiene un plazo de 30 días para aceptar o renunciar, advirtiéndole que transcurrido ese plazo de 30 días sin aceptar o renunciar, se entenderá que acepta pura y simplemente, pero puede renunciar perfectamente, e incluso en la misma escritura se puede hacer una renuncia, con lo cual renuncia, todo se lo queda a los padres.
las renuncias hechas dentro del plazo para pagar el impuesto, que es de 6 meses, no tributa, es una renuncia sin más. Pero una renuncia hecha después de pasado el plazo de pagar el impuesto, Hacienda presume que es una donación, con lo cual el beneficiado es sujeto pasivo del impuesto de donaciones. Pero ese impuesto puede renunciar porque la ley no te obliga nunca a permanecer en un derecho. El artículo 6 del Código Civil dice que los derechos son renunciables siempre y cuando no vulneres el interés o el orden público o no perjudiques a terceros. En este supuesto, si tú renuncias a la legítima, en este supuesto que me has planteado, no estás perjudicando a terceros, al contrario, le estás beneficiando, con lo cual yo entiendo que ese supuesto perfectamente se puede hacer. En el caso que has comentado del preterido que en vida ha recibido gran cantidad de bienes, ahí yo entiendo que no habría problema alguno, porque para el cálculo de la legítima hay que tener en cuenta todas las donaciones recibidas, en cuyo caso, en este supuesto, no tendría virtualidad. En este supuesto, el único problema que se plantearía, que no lo se plantea porque es más un problema que se plantea la doctrina, es la preterición formal, no la material. Material no, porque él ya ha recibido lo suyo en vida. Sino la preterición formal. Es decir, no se me ha mencionado en el testamento. Pero hay argumentos para sostener que lo que dices es válido. Primero, cuando se fija la legítima, hay que valorar la fijación, es decir, lo que hay cuando este señor ha fallecido, y hay que traer lo que ha regalado en vida. Más que nada para garantizar la igualdad de los posibles herederos, pero en este supuesto es una preterición intencional o no intencional, porque no la menciona el testamento, pero ha estado toda su vida regalándole pisos, regalándole casas, etc. Con lo cual es un supuesto que yo a mi juicio, si se demuestra presentando, ¿no? ¿Cómo se demuestra esto? Pues llamando, diciendo, tráeme las escrituras donde te haya donado estos inmuebles o las transferencias que te haya hecho, hay pruebas. Esto ya se reduce a una cuestión meramente de prueba documental, pero yo, a mi juicio, ese testamento, no te vas a meter en un conflicto judicial si tú ya has recibido en vida lo que te toca. Esa es la esencia de la colación. Traer el que ha recibido en vida heredad de menos al que ya haya recibido. Y este mismo caso del que estamos hablando con las donaciones, pasaría lo mismo con el usufructo, es decir, en vez de heredar una casa, mi padre a mí me deja en vida que yo esté usando esa casa. Claro. O ¿Por qué? Porque a mí no me incluye en el testamento, yo eso no lo puedo, entre comillas, revocar. Tú sí puedes revocarlo porque no te ha mencionado, pero volvemos a la misma preterición formal. No sería coherente. No sería, claro, no es coherente, pero es que al final, a veces, las solemnidades se escapan muchísimas veces de la coherencia. El derecho de sucesiones es un derecho muy solemne. A menos que falte un elemento formal, ya se desbarata todo el negocio jurídico. El negocio más solemne que hay es el testamento. El testamento es un negocio muy riguroso, donde si falta alguna solemnidad, es nulo. En ese supuesto que me has planteado, que tu padre, entiendo, que te dejo la nueva propiedad o el usufructo, eso tiene un valor económico. Y ese valor se tiene que tener en cuenta para cuando él haya fallecido, tú tendrás que traer a colación, no el valor cuando te lo hizo, sino el valor al tiempo en que se te adjudique la herencia. Con lo cual, económicamente, incluso es que tú no tienes ni que heredar porque ya se te ha pagado tu parte, lo que queda de tu padre corresponderá a tus hermanos, pero claro, el problema aquí se plantearía desde un punto de vista formal de decir, si yo ya tengo lo mío, pero es que a mí no me mencionan en el testamento. Pues los más solemnes y los más formalistas entenderán que eso es un supuesto de preterición. Pero a mí me pasa un supuesto así, si a mí me acreditan y lo tengo que comprobar yo, de que esa persona ya ha sido beneficiada en vida y lo manifiesta en la escritura y lo traigo a que firme. Y en la escritura de la herencia incluye una manifestación donde este señor me manifiesta que pese a no haber sido mencionado en el testamento, asevera y acredita de que ha sido pagado en vida con esto, mediante donación hecha por el notario fulanito el día tal, con el número tal de su protocolo. Con este valor. Extremos que el compareciente aquí acreditará cuando preciso y necesario fuere. Si a mí me lo manifiesta, yo hago la respectiva advertencia, sobre todo para evitar que me cuelen un gol, lo advierto delante de todos los hermanos y que lo firmen ellos. Y estaríamos ahí
con una escritura de aceptación a adjudicación de herencia, con una manifestación de que este señor acepta que sus hermanos se queden con todo porque este ya en vida ha heredado. Y de esa manera evitaríamos que un elemento simple, puro y llano como el formal se cargue el testamento. Tendrían que firmar todos los hermanos. Todos. Todos. Claro, en una herencia donde hay 4 hermanos, de los cuales 3 son una piña, pero otro no se hablan con los otros 3, ¿qué me pasó? Se fueron a un notario a hacer la herencia y llegó la otra, medio llorándome, diciendo que habían hecho la herencia en Lecumberri, en Navarra. Yo estoy en Cervera de Riolama, en La Rioja. ¿Qué hacemos? Y yo dije, hay que traer a todos, se hace una escritura de rectificación, porque faltando la firma de uno, la escritura no produce ningún tipo de efecto. Producirá efectos, claro está, desde el punto de vista formal, porque una escritura cuando se hace faltando la firma de alguno, se paga el impuesto, se presentará en el registro que te pondrán una nota de calificación negativa como una catedral, pero en ese punto la escritura tiene vida. Otra cosa es que la escritura despliegue plenos efectos para que produzca efectos, pero esa escritura tiene vida. Lo que pasa es que hay que solucionar esa escritura. Y como es llamando al que falta, que los demás manifiesten lo que ha pasado y que el otro esté conforme y consigan, por tanto, ponerse de acuerdo. E incluso también se permite, en el ámbito de las legítimas, otra novedad muy interesante, que es la posibilidad, de manera unánime, de que todos los herederos prescindan de lo dispuesto por el testador y ellos mismos se repartan los bienes. Esto es lo que se conoce como el contrato plurilateral de partición, donde mediante un negocio jurídico distinto, los herederos pueden partir los bienes como tengan por conveniente, incluso cuando el testador ha designado a un contador partidor y ya ha hecho la herencia, porque sabemos que la partición hecha por el contador partidor va a misa. Pero incluso se permite que prescindan de eso. Ese margen de autonomía se contempla. Yo he hecho ya varias de los herederos, al amparo del artículo 1058, proceden a realizar las siguientes adjudicaciones y en la parte del exponen de la escritura explico de que se hizo un testamento, de que el testador dispuso estos bienes, pero que los 4 herederos, no había padres ya, de manera unánime parten como tienen por conveniente y pueden heredar de manera desigual o de la manera incluso que tengan por conveniente. Es decir, hay margen para apartarse un poco de ese criterio riguroso. Y si se atribuye esa donación o se le da a uno de los hijos el usufructo y él ante notario firma que ya ese hijo no va a estar dentro del testamento, ¿el resto de hermanos tienen que estar también presentes dentro de ese acta notarial o no hace falta? Es que para empezar esa disposición es nula, porque o sea, el testador no puede mencionar en el testamento de que este no va a tocar a nada más. Eso no está permitido. Por el artículo 737 del Código Civil. O en el caso de que no reciba nada más, que reciba lo que estrictamente establece la ley. Claro que sí, se puede. Eso sí. Para eso está el notario como redactor de los testamentos, donde el cliente le dice al notario: yo quiero hacer esto, yo creo que este hijo reciba lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo, sin que conlleve su desheredación. Pues tú ya redactas y le das forma y dices, a su hijo tal le lega lo que por legítima estricta le corresponda. Porque la legítima aquí en Castilla se puede recibir por herencia, por donación y por legado. Se lo puedes dejar de cualquier manera, por donación. ¿Qué quiere decir esto? En vida. Con lo cual, una manifestación en la escritura y se soluciona. Pero lo que no puede, el testador lo que no puede hacer es prohibir que un hijo luego le herede. Lo que podrá decir es, no, en un testamento, el testamento es un documento donde no solamente se contienen disposiciones de carácter patrimonial, sino también de carácter personal. ¿Qué quiere decir esto? Donde también puede incluir ruegos, mandatos, peticiones, pero también puede constar, y puede constar con libertad, de que es deseo expreso del testador de que si tras su fallecimiento se traigan a valor todos los bienes que haya regalado en vida a sus hijos, a fin de que, como yo he visto, ninguno se lleve de más, pero que tampoco se lleve de menos.
Es decir, por ello la conveniencia de que una persona haga testamento. Fíjense la importancia de que el legislador da al testamento, es el negocio más económico de la notaría y sin embargo, a mi juicio, el más importante. Primero, porque expresas qué es lo que quieres que se hagan con tus bienes cuando tú ya no estés. Segundo, porque puedes evitar un posible conflicto entre los hijos. Por ello puedes hacer, el testador puede partir la herencia en el propio testamento. Es lo que se conoce como el testamento particional. Con lo cual, la partición hecha por el testador en el testamento evita la comunidad hereditaria. No es que acabe con la comunidad hereditaria, sino que la evita. Cuando fallece ya, cada oveja con su pareja. Y eso se permite también. Y además también porque si una persona fallece sin testamento, se abre la intestada. Y puede conducir a resultados injustos. De que los 3 hijos hereden por igual. Eso también hay que tenerlo en cuenta ahora. Porque es una cuestión de vital importancia saber qué va a ser de mis bienes. Cierto es también que el legislador ha introducido ciertas maneras para favorecer a ciertas personas que lo necesitan. Como mencioné anteriormente, las personas con discapacidad. El actual artículo 808.2 del Código Civil contempla de que si un hijo se encuentra en una situación de discapacidad, la parte de legítima estricta de los otros hijos van para el discapacitado. Y lo dejado así es un fideicomiso regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el discapacitado, ya no se le habla incapacitado, ahora es persona con discapacidad. Que mucha gente que suele decir el incapacitado, ese término ya no existe. Al igual que tampoco existe el concepto de capacidad de obrar. Ahora es capacidad jurídica. De tal manera que el fiduciario es el discapacitado, es decir, la posición jurídica de un fiduciario es equivalente a la del usufructuario, usa y disfruta de los bienes, pero es un fideicomiso regresivo, es decir, tras la muerte de la persona con discapacidad, los bienes pasarán al resto de hermanos que, digamos, en aras de proteger a su hermano con discapacidad, pues permiten que su parte la siga disfrutando el hermano. Y además, el problema también se plantea que ¿qué ocurre cuando una persona con discapacidad no tiene medidas de apoyo para hacer testamento y pretende hacer testamento? Pues con la vigente ley, el notario ahora es la principal medida de apoyo. Si una persona sufre una discapacidad, y esto ya nos estamos dejando un poco, pero como es interesante combinar el juego de la discapacidad con el derecho de sucesiones, las medidas de apoyo son de 2 tipos. Están las judiciales, que son las designadas por el juez, curatela, defensor judicial, porque la guarda de hecho es una situación fáctica, y luego tenemos las medidas de apoyo voluntarias, que son las que constan en documento notarial. De tal manera que si una persona va a hacer testamento, una persona que tiene algún tipo de discapacidad y no dispone de un curador o de un defensor judicial designado por el juez, existen 2 posibilidades: o que vaya asistido de su mujer o del hijo, en cuyo caso ahí el hijo o la mujer está desempeñando la labor de un guardador de hecho. Porque la guarda de hecho es una situación fáctica, es una medida informal de apoyo. Y el guardador de hecho puede asistirle, ¿no? Como la curatela asistencial, el curador asiste. Y la asistencia no es un consentimiento. La asistencia es asesorar. Te asesoro, pero quien toma la última palabra es la persona con discapacidad. En ese caso, si no dispone incluso de guardador de hecho, tiene la segunda opción, que es el notario, que es su medida de apoyo. Así lo recoge el actual artículo 665 del Código Civil. En consonancia con el artículo 663, que dice que no pueden hacer testamento, primero, los menores de 14 años, y segundo, los que no dispongan del discernimiento necesario ni aun con los apoyos o los medios necesarios. Hay que distinguir medidas de apoyo de los apoyos. Las medidas de apoyo son las medidas, como la curatela, la guarda de hecho, por el cual se pretende, digamos, que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con arreglo a su voluntad, deseos y preferencias. Y otra cosa son los apoyos. Pues los apoyos son cuando llega una persona con discapacidad, porque ojo, la discapacidad no solo es psíquica, es también física. Si llega una persona que no sabe hablar, eso es una persona con discapacidad, pero no tiene discapacidad. Entonces los apoyos es alguna máquina o algún instrumento que permita que a mí me exteriorice la voluntad. Entonces, dado que si esa persona, vamos a suponernos en ese ejemplo, que esa persona no dispone de capacidad natural, es decir, no sabe ni quién es, y le han nombrado a un curador representativo, es decir, que no puede hacer de nada, y el curador representativo le representa para todo, para gestionar trámites bancarios, financieros, etc. Si con esa no puede hacer testamento, porque el testamento es un negocio personalísimo. Una persona no puede hacer testamento llevando a un apoderado. Hola, buenas, vengo a hacer testamento.
¿quién es usted? Yo soy el apoderado de Luis Bollo. Digo, no puedes, porque el testamento es un acto personalísimo. De tal manera que el curador no puede venir a hacer testamento. Con lo cual, ¿qué va a ser de ese? Dice el padre, ¿qué hago yo con esto? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se le suele dejar todo a la persona con discapacidad y para no vulnerar la intangibilidad de la legítima, se suele hacer una sustitución preventiva de residuos. La sustitución preventiva de residuos es una sustitución que tiene por objeto evitar la apertura de la intestada y cuando el hijo con discapacidad fallezca, para evitar que se abra la intestada y hereden, por ejemplo, sus hermanos que pasan olímpicamente del chaval con discapacidad, pues haces una sustitución preventiva de residuos, nombras a un sustituto y, por tanto, cuando fallezca la persona con discapacidad, los bienes van a pasar a los sustitutos. Y la sustitución preventiva no vulnera la intangibilidad. ¿Por qué? Porque la sustitución preventiva de residuos que la contempla el libro cuarto de Cataluña prevé de que una persona fallezca sin haber hecho testamento y, por tanto, en vida puedes hacer lo que quieras y también mortis causa. La sustitución preventiva de residuos despliega eficacia cuando el sustituido ha fallecido sin haber hecho testamento y respecto a los bienes que no haya vendido, de tal manera que esos bienes van a pasar a quien el padre haya designado como sustituto, porque no habrá ninguna vulneración de la intangibilidad de la legítima. ¿Hay alguna...? Lo que queráis, ¿eh? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que os gustaría que pudiésemos incidir más? Sí, me gustaría incidir sobre, porque se ha mencionado que en el Common Law, a pesar de que no hay legítimas como tal, sí que se introdujo, parece ser que no hace mucho, en 1930 creo que mencionó, una institución similar a los alimentos, parece ser. ¿Cómo funciona eso? Porque si aquí estamos debatiendo si ya la legítima no hay que... ya la legítima tiene poco recorrido, me llama la atención que de manera reciente, en un sistema sin legítimas, hayan introducido algo que, digamos, lo asemeje, ¿no? O sea, la Family Provision en ningún momento puede equipararse a las legítimas, porque las legítimas son porciones de bienes que hay que repartirse entre los hijos, mientras que la Family Provision es, para que me entiendas, como una especie de botiquín. Es decir, para evitar de que yo me quede en la estacada, es una especie de obligación de alimentos que hay que reclamarla. Hay que reclamarla para que el juez te la conceda. Ya sabéis que en el sistema anglosajón el juez es la ley. Allí está el sistema de que el juez, cuando dicta una sentencia, crea ley. Entonces, en este sentido, no existe una legítima como tal en Inglaterra y en Gales, pero sí se permite de que aquel a quien el testador no haya querido beneficiar, que quiere decir padre con dos hijos, dado que existe libertad de testar, a uno le dejo todo y el otro ¿qué pasa? Pues el otro puede reclamar la Family Provision, que es decir, que se me dé un sustento como mínimo hasta que yo pueda, digamos, prosperar con mi vida, que eso es básicamente una semejanza con los alimentos que existen en el Código Civil. El artículo 152 del Código Civil contempla como una de la causa por la cual cesen los alimentos, que el que recibe los alimentos, pues por su conducta o por su forma de ser, pues pueda obtener un medio de trabajo, pero no lo quiera, porque ya puede subsistir. Entonces yo considero que estas Family Provision se prevén en ese modo, de garantizar un mínimo de bienes que me puedan recibir a mí. ¿Y es un derecho contra la masa hereditaria o contra los otros herederos? Es un derecho contra la masa. Es un derecho contra la masa, contra el activo. Además, en Gran Bretaña es tradición que cuando fallece una persona se nombra a un cargo, que es el que no sé, tiene un nombre inglés, que no me acuerdo ahora mismo, que se encarga de liquidar la herencia, es decir, pagar las deudas que dejó el óbito cuando falleció, y sobre lo que queda ya, pues, es lo que se repartirá. Pero insisto, la Family Provision no es más que un botiquín. No puede concebirse como algún tipo, a un derecho sustantivo de carácter sucesorio, para nada, absolutamente para nada. Y ese fideicomiso de residuos para personas con discapacidad es un fideicomiso de residuos puro y pleno, con No. poder de disposición, o solo, No, o solo con poder de es uso? un poder Con de facultad disposición uso, solo. limitado, primero, dos límites, actos intervivos, y por
se permiten las ventas y las adquisiciones onerosas, es decir, la persona con discapacidad podría, sobre un bien que luego debería de pasar al hermano, puede venderlo, pero en las transmisiones onerosas se aplicaría el principio de subrogación real. La subrogación real es una cosa por precio, de tal manera que si la casa que tenía que ir luego para los hermanos no discapacitados se vende por 180.000 euros, esos 180.000 euros luego tendrán que ir para los fideicomisarios. Y en segundo lugar, ese fideicomiso tiene como límite de que el fiduciario, persona con discapacidad, no podrá hacer actos mortis causa sobre los mismos, ni tampoco a título gratuito, porque no podrá dilapidar el patrimonio que luego tendrá que ir hacia sus hermanos. Entonces un fideicomiso de residuos con limitaciones, claro. Exacto, lo que se trata aquí es de favorecer lo más posible a la persona con discapacidad en aras de que no le falte nada. De tal manera, por tanto, de que los bienes pasan a pertenecer al fiduciario, pero el fiduciario tiene que garantizar que esos bienes van a hacer tránsito. Por ello, si es adquisición onerosa, se aplica la subrogación real, y si es una donación a título gratuito, el negocio es nulo, porque lo prohíbe el 808.2. Es una reforma, a mi juicio, bastante positiva, porque se trata de favorecer lo más posible a la persona con discapacidad. ¿Alguien? Bueno. Nada, entonces, ¿alguna duda? Luego no me preguntéis a los 20 minutos de hoy. Si no tenéis duda no pasa nada, eso quiere decir que me he explicado muy bien. No, es una cosa familiar, luego te lo diré yo a ti. Bueno, pues en ese sentido espero que no soy ni el más listo ni el más catedrático, simplemente he intentado demostraros una cuestión de que a mi juicio está bastante en la novedad a nivel jurídico, a nivel notarial. En los despachos notariales es una ínfima discusión. Creo que en el ámbito de los notarios yo formo parte de esa minoría que defiende mantenerlas legítimas, aligerarlas pero mantenerlas, porque muchísimos notarios quieren cargárselas. Yo entiendo que hay que mantenerlas, y bueno, si con esto un poco os puede ayudar en el futuro, porque entiendo que las legítimas engloban el 90% de los conflictos judiciales que se aplican en el ámbito de las sucesiones. Entiendo que las legítimas dan muchísimo juego, por ello también otro argumento sería de que no pueden suprimirse, porque las legítimas dan bastante juego en el ámbito litigioso. Todos, o sea, el 80% de los conflictos judiciales son por herencias, y el 20% o un 15% son por división judicial del régimen matrimonial o alguna historia por el estilo. Pero todos los conflictos en el ámbito de la sucesión se originan por la legítima. Que me toca a mí, que no me toca a mí, que no firman la herencia, juicio. Pasa así. Entonces yo defiendo que hay que mantenerlas, hay que hacerles un lavado de cara, pero no por el lavado de cara vamos a decapitarlas. Sería matar moscas a cañonazo. Y no lo veo yo un poco plausible. Perfecto. Bueno, pues antes de dar por concluido el acto, quiero agradecer de nuevo a Matías que haya venido y haya puesto esto con la brillantez con la que lo ha hecho. Yo invitándole ya sabía que no me iba a equivocar. Y bueno, también agradecer al Colegio de Abogados habernos prestado tanto instalaciones como apoyo para traer aquí a Matías, y a todos ustedes por haber venido hoy aquí, habernos prestado parte de su tiempo. Y cuando queráis, me tenéis aquí otra vez. Exactamente. Bueno, Cualquier temática. gracias a todos y gracias al ponente de nuevo. Gracias a vosotros. Muy bien.